Buen día. El día de hoy voy a hablar sobre el realismo. El realismo tiene ciertos rasgos fundamentales que son, número uno, muestra en las obras una reproducción fiel y exacta de la realidad. ¿A qué se refiere esto? Que las obras que están escritas, porque bien recordamos que en la literatura, pues estamos hablando de todo lo que está escrito, ¿sí? Y dice que en el periodo del realismo tenía en que la reproducción estaba fiel y era exacta a la realidad. ¿A qué se refiere? Se refiere que no se basaban nada más de lo que podían ver, tocar y poder expresarse de una forma en la que no podían cambiar según sus emociones y según lo que ellos creían. Simplemente hablaban o escribían de lo que estaba pasando en ese momento. Número 2. Dice que rechazaban lo que era lo sentimental y lo trascendental. Aspira a reflejar la realidad individual y social en el marco del devenir histórico. ¿A qué se refiere esto? En otros periodos de la literatura hablaban o se fundamentaban en lo que eran los sentimientos, en lo que ellos podían sentir o pensar o transmitir un sentimiento. Como se recuerdan que antes habíamos hablado de que hablaba sobre el amor, el odio, el resentimiento, que era algo que podían poder expresarse según de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Pero en este periodo no, en este periodo la misma palabra lo dice, el realismo. Se basaba en lo que era en la realidad del individuo. Si en este caso, por ejemplo, si estaban hablando de una persona, hablaban sobre la realidad de quién era. Si por ejemplo si era gordo, si era flaco, si era alto, si era delgado, si era pequeño, ¿verdad? Entonces hablaban específicamente de lo que podían ver, no digamos en la sociedad, hablaban de hechos históricos, hechos que ya habían vivido, que ya habían expresado, que ya habían experimentado como una sociedad, ¿sí? Como número 3, hace un uso minucioso de la descripción para mostrar perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales. ¿A qué se refiere esto? Dice que en el realismo tenía un sentido muy minucioso. ¿A qué se refiere? Se refiere a que daban detalles específicos de una persona, como ahí lo dice, ¿verdad? Como en este documento lo dice, de una persona. Si por ejemplo, si eran para describir a una persona, hablaban de que si por ejemplo su pelo era negro, lo describían de tal forma en que la persona lo podía imaginar. Y en este caso, al ver a la persona, era exactamente como estaba descrito, ¿sí? Si por ejemplo decían si el pelo era negro y era ondulado, o si era delgado, si era grueso, si tenía un volumen, o si era delgado. Entonces lo describían de tal forma en que cada detalle era descrito de una forma en que el que lo podía leer, ¿sí? Podía imaginarse al personaje. No digamos si describían un lugar, ¿sí? O si exponían un problema político que estuvieran pasando en ese momento, o un problema humano como lo que está pasando ahora, que describen por todos lados lo de la pandemia y que hablan detalladamente lo que está pasando, o si por ejemplo un problema social. Número 4. Dice que la historia muestra a los personajes como testimonios de una época, una clase social, un oficio, etc. ¿Cómo es eso? Que daban testimonio, o sea, que hablaban sobre en esa época. Si estamos hablando de que estamos en un periodo del siglo XIX, ¿cómo eran en esa época? Pues eran diferentes a la época que estamos viviendo ahora, ya sea en la clase social que se podía distinguir quién eran los que eran los de la élite, ¿verdad? O los que eran de una clase social pobre. O sea, se podía ver esos problemas que existían. O por ejemplo el tipo de oficio en que tenían, el trabajo, el tipo de trabajo, la agricultura, o si era la industria, ¿verdad? Entonces todo eso tenían una descripción de lo que estaba viviendo la persona.
Dice que el autor, y por último, otro de los rasgos, dice que el autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad. O sea, una característica que tiene el realismo era que simplemente hablaban de lo que estaba viviendo. Si por ejemplo, si estaban pasando en una, si estaban pasando en una situación económica mal, o sea, ellos hablaban sobre eso y lo describían de tal forma en que ellos podían aquejarse, que ellos podían dar su opinión de lo que está pasando, ¿sí? Dice que en el realismo, antes de pasar a lo siguiente, dice que el realismo toma como modelo los métodos de observación de las ciencias experimentales, que son, por ejemplo, los escritores dejando de centrarse a sí mismos y pusieron su interés en la sociedad. O sea, que ya no buscaban ellos ser o reflejarse o querer demostrar lo que ellos eran como personas, como pensamiento, como un ser central del universo, sino que pasaron a escribir sobre los problemas que estaban a su alrededor. En este caso, pues habían como decía ahí, ¿verdad? Hablaban sobre los problemas que lo estaban aquejando en esa época. Como les decía o les explicaba, la queja de su área económica, que no era igual o no era pareja, que se notaba esa molestia de los pobres que no tenían cómo sobrevivir a los ricos que tenían de todo, ¿sí? Como otra parte está en los temas. ¿Qué hablaban cuando escribían? ¿De qué temas hablaban específicamente? Dice que los temas se derivan principalmente de la mentalidad burguesa. ¿A qué se refiere esto? Hablaban sobre el poder, el dinero, la influencia social o las cuestiones políticas del momento. Es lo que yo les venía diciendo anteriormente, que se preocupaban en ese problema social que estaban viendo. Entonces, ¿de qué más podían hablar? ¿Qué otros temas podían hablar? Que lo que es el poder, ¿verdad? El dinero, las cosas, la influencia que daban ellos en tener ese poder y poder dominar una sociedad. Como también podemos encontrar como segundo en los personajes, que ellos reflejaban los cambios y tensiones sociales. Aparecen proletarios. ¿A qué se les refiere esto? Que son personas que no disponen de medios propios de producción o medios que no tenían para tener un sueldo o algo que los pudieran sustentar, como también estaban los mendigos, los políticos y de clase social. Y por otra parte, en las novelas de qué hablaban, eran novelas realistas. Su tema principal es el conflicto entre individualismo y la sociedad. El centro de la novela es el personaje que reúne y expresa los rasgos generales de su grupo social. ¿Qué dice aquí? Que entonces las novelas eran escritas hablaban sobre temas que era el conflicto que estaban viviendo en ese tiempo. Y tenían un conflicto en sentido en que ya no sabían si hablar como personas individuales o como personas de una sociedad que está siendo afectada por problemas políticos, problemas que hablaban sobre el poder que existía en esa época. Entonces ya no se centraron en que el paisaje era hermoso o si tenía un sentimiento de enamoramiento, sino que ellos se basaban más en los problemas sociales que existían. Bueno, por último, pues tenemos lo que son algunos autores, ¿verdad?, que podemos mencionar, que está Honorato de Balzac, ¿sí? Gustave Flaubert, Leonel Tolstoy, Juan Valeria, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alan Clarín. O sea, y aún así podemos seguir mencionando varios autores que hablaban o que se dedicaron a hablar sobre estos temas que afectaban en ese tiempo, que afectaban en ese periodo, ¿verdad? Y pues ellos buscaban pues conseguir que los personajes pudieran expresar lo que los aquejaba en ese tiempo, en ese periodo, ¿verdad? Dice que ellos hablaban o escribían de una forma como monólogo,
¿Cómo es eso? Que monólogo es como hablar, ¿sí? Sobre un tema específico. Hablar de una forma en la que ellos estuvieran contando a alguien más lo que ellos estaban pasando o lo que ellos estaban viviendo en ese momento, ¿sí? Dice que los personajes pues eran un retrato físico y mental. Ya no solo era, como les repito, ya no solo era sentimentalmente, sino que era de cómo físicamente estaban viviendo. Si por ejemplo, si hablamos de una clase social en la que no tenían un trabajo fijo o no tenían un sustento diario, ¿verdad? Pues cómo iban a estar físicamente, pues iban a estar decaídos, hasta incluso desnutridos, tenían su ropa sucia. Entonces de eso querían estos autores escribir cómo estaba esa sociedad, cómo vivía esa sociedad, ¿sí? Bueno, espero que les haya ayudado esta explicación sobre este periodo del realismo. Yo les voy a dejar aquí unos ejercicios para aplicar. Lo primero tienen que descargar la guía de trabajo de lengua y literatura, que lo van a encontrar en la plataforma. Luego ver videos tutoriales, tanto este como otros videos que yo les voy a subir. Y realizar los ejercicios de la guía de trabajo. De igual forma, espero que les haya ayudado y si tienen alguna duda, pues pueden seguirme a hablar.